Me compré uno de estos Tamagotchis que vienen con un Digimon. ¿De dónde lo compraste? Se lo compré a un señor en el subte. ¿Cuánto te cobró? Bueno, me dijo que tiene un Digimon especial ahí, pero que yo también soy una persona especial y me dio un descuento de $100. Mirá si me lleva al mundo digital como en el juego. Te estafaron, eso no es un Digimon. ¿Qué decís? ¿Cómo lo va a hacer un Digimon? Mirá, si aprieto este botón acá, se va a dormir. Son un montón de ceros eso. Y si aprieto este, arranca a correr, mirá. No, loco, ¿no ves que te vendí un cronómetro? No están corriendo, son números. ¿Cómo va a ser un...? Ah, no, sí. Es un cronómetro, sí. No te va a llevar al mundo digital, pero si te llevo a un gimnasio, la verdad que no te vendría mal. ¿Qué es una retrospectiva? Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo intento de hacerme amigo de alguien famoso para no trabajar nunca más en la vida mientras hablo de algo que marcó mis años formativos. También conocido como una video retrospectiva en el canal de Martín el Nerd. Mi nombre es Martín y hoy voy a hablarles acerca de Digimon World, una de las sagas de videojuegos más interesantes que jugué en mi vida. Sobre todo Digimon World 1, un juego complejo que no todo el mundo puede disfrutar, pero a la vez es una muy buena experiencia donde el usuario es recompensado con un gran sentido de progreso, algo que pocos videojuegos han logrado replicar. Y sí, escribí la frase de esta manera para poner el escudo del Club Atlético Progreso ahí. Se te acabaron las ideas, vas a meter chistes más malos de lo normal, ¿no? Voy a hacer un énfasis mucho mayor en Digimon World 1, pero la idea de este video es repasar un poco todos los juegos principales que llevan el título Digimon World. Dicho esto, las versiones exclusivas para Japón como Pocket Digimon World o los juegos de Nintendo DS que fueron renombrados como Digimon World en Occidente no van a ser incluidos en este video. Seguramente voy a hablar de estas entregas en el futuro. Deja que comente que te faltó este juego y este otro, bombado. ¿No te das cuenta que más comentarios te ayudan en el algoritmo? En el canal ya existe una retrospectiva del anime Digimon Adventure, video que voy a dejar en la descripción por si alguno de ustedes quiere ir a verlo, donde explico el origen de la franquicia. Para resumirlo de la forma más sencilla posible, Digimon nace gracias al interés de Bandai en crear una versión más masculina del Tamagotchi. Eventualmente Bandai creó mangas y una película de anime bajo el nombre Digimon, corto para monstruos digitales. Esta franquicia termina explotando cuando se estrena el anime Digimon Adventure que todos conocemos en marzo de 1999. Pero meses antes de que Digimon Adventure llegue a la televisión, en enero de 1999, Bandai lanza al mercado un juego de PlayStation 1 llamado Digimon World. Así es, Digimon World salió en Japón antes que el anime. Por eso Metal Greymon es azul y no naranja como lo conocemos hoy en día. Porque el color naranja no se inventó hasta marzo del 99. Es verdad. El videojuego llegaría junto al anime en el año 2000 al resto del mundo y para sorpresa de muchos de nosotros que prendíamos el PlayStation 1, poníamos una copia del juego adentro y nos daba un pequeño ataque al corazón cuando el logo de PlayStation no aparecía, Digimon World no tenía nada que ver con la historia del anime. Bustera, embaucadora. En Digimon World tomamos el control de un botija que es absorbido por su Tamagotchi y termina en el mundo digital, donde conocemos a Shishimon, un Digimon con forma de indigente que nos pide algo más que una moneda: encontrar a todos los Digimon que se fueron de la ciudad y reclutarlos para que vuelvan a vivir en ella. Sí, Shishimon vive en una caja, los chistes de mal gusto se hacen solos. A cambio de traer a los Digimon de vuelta, nuestro personaje podrá encontrar una forma de volver al mundo real. O sea que un viejo te secuestra y no te deja ir hasta que lo ayudes. Digimon World es un juego de rol o un RPG, uno de los géneros más populares de los 90, pero no es un RPG cualquiera. El gameplay de Digimon World es lo que hace al juego interesante y a la vez es lo que puede llegar a alejar al usuario de seguir jugando. La jugabilidad de Digimon World, en mi opinión, consiste de 5 partes: las mecánicas de crianza, entrenar al Digimon compañero, Digievolucionar, reclutar Digimon para la ciudad y la parte más divisiva del juego: las batallas. Las mecánicas de crianza de Digimon World son la conexión más directa al origen de la franquicia, ya que consisten prácticamente en tratar a tu Digimon como un Tamagotchi. Tu compañero Digimon va a tener hambre, así que hay que darle de comer, se va a portar mal, así que hay que gritarle, cuando hace las cosas bien hay que felicitarlo, además va a tener sueño y entonces hay que decirle que se vaya a dormir. Como lo hacía tu vieja, pero vos pretendías que te ibas a dormir, esperabas que tus padres se durmieran, prendías el Super Nintendo en el living, todo esto a escondidas, jugabas hasta las 2, 3 de la mañana esperando que tus padres no se despierten porque al fin y al cabo no les hiciste caso y ahora tenés 30 años y te vas a acostar a las 5 de la mañana porque te gustaba más la noche que Batman cuando era chico y no tenés un trabajo de verdad. Todo esto es culpa 100% tuya, por no escuchar a tus padres. Ese ejemplo es muy específico. Otra de las mecánicas que vienen derivada del Tamagotchi es que el Digimon tiene que ir al baño. En la isla existen baños públicos alrededor que el Digimon puede usar y también hay un objeto llamado baño portátil que se puede utilizar cuando lo necesiten. Esta mecánica pasa a ser muy incómoda cuando tenemos Digimon humanoides como Angemon o Andromon, porque prácticamente llevamos a un adulto al baño y lo vemos hacer sus
necesidades. Siempre termina en algún fetiche la cosa. Ahora, ¿qué pasa cuando el Digimon no va al baño público y hace sus necesidades en el piso como un animal salvaje? El juego nos penaliza con un error de crianza, una estadística que bloquea o es necesaria para alcanzar cierta Digi-evolución. En cuanto al Digimon, depende de la personalidad que tengan. Algunos van a tener la suficiente confianza en sí mismos de que son el alfa del grupo para poder mirarte a los ojos mientras cagan, otros sentirán vergüenza. Dicen algo cuando cagan afuera del toilet, pero lamentablemente no hablo Digimon para entender bien. Te están pidiendo papel. Si cometemos suficiente de estos errores, no solamente somos unos desconsiderados, sino que el Digimon se convierte literalmente en un sorete. Así es. Existe una digievolución relacionada a la mecánica de ir al baño que transforma a tu Digimon en un tereso viviente, con sentimientos y todo. ¿Podemos dejar de hablar este tema de mierda y pasar algo más? Por supuesto, cuando digo Tamagotchi seguramente les venga a la mente el traumático momento en el que el bicho se muere a pesar de que le diste de comer todos los días. Bueno, en Digimon World también vamos a experimentar eso, el trauma de la muerte, porque cada Digimon tiene una cantidad limitada de días en los que va a estar vivo. Estos días se incrementan con cada etapa de digievolución, pero más o menos después de 15 días, en la última etapa de evolución, decile adiós al simpático dinosaurio porque te va a decir ¡Me voy! Al igual que un Tamagotchi, el Digimon va a renacer en un huevo. Amigo, es un huevo, claramente esto está recién salido de una gallina. El cual va a ser un poco más fuerte que la versión anterior, aunque de todas formas lo vamos a tener que entrenar. Antes de que explique la mecánica del entrenamiento, me parece un momento perfecto para hacerles una propuesta de negocio a todos ustedes. ¿Escucharon hablar del nuevo suplemento llamado Growutina? Grogu, no me llenes el video con propaganda, por lo menos paga por el espacio. El primer objetivo del entrenamiento es simple, volver al Digimon más fuerte. En el gimnasio verde nos encontramos máquinas que suben una de las estadísticas del Digimon. Acá las estadísticas son bastante fáciles de entender. HP es la cantidad de puntos de vida que tiene el Digimon. MP la cantidad de magia que sirve para usar ataques especiales. Ataque es qué tan fuerte pega el Digi. Defensa qué tanto aguanta los golpes. Velocidad qué tan rápido pega. E inteligencia la cantidad de comandos que el Digimon entiende. Clarita la cuenta. Esto último le voy a explicar más en la parte que hablo del sistema de batallas. Entrenar al Digimon por otro lado tiene aspectos negativos. Cada vez que usamos una máquina de entrenamiento pasa una hora del día. Si recuerdan, nuestros compañeros tienen las horas contadas. Además, entrenar genera cansancio y si el Digimon no descansa, su vida se acorta. ¿Cómo entrenar en la vida real? Que hay que hacerlo con moderación. Por lo menos eso es lo que me dijeron. Yo en mi vida levanté una pesa, así que no puedo hablar con propiedad de esto. También como en la vida real podemos subir los stats más rápido al darle unos chips al Digimon que son el equivalente a un jeringazo de esteroides. Exactamente lo que te pasa si compras Growutina. Y no te preocupes por el precio porque le podés pagar en 24 cómodas cuotas de $200. Por último, entrenar tiene otro objetivo, que es alcanzar la Digi-evolución. Cuando nuestro compañero Digimon alcanza ciertos parámetros, Digi-evoluciona. Estos parámetros varían dependiendo del Digimon y van desde llegar a un número específico en la estadística, por ejemplo 100 puntos de ataque, mantener el peso del Digimon a cierto rango, tener o no errores de crianza, la cantidad de batallas en el que el Digimon participó y la cantidad de técnicas de pelea que conoce. En el juego los Digimon tienen 5 etapas evolutivas: bebé, en entrenamiento, novato, campeón y ultimate, siendo esta la etapa definitiva de la evolución. Como una persona que compra Growutina, vas a ser el pináculo del barrio. Más adelante la franquicia agregaría una etapa evolutiva más llamada Mega. Cabe recordar que este juego salió antes de que los Digimon Mega existieran. En Digimon World la evolución está más acorde con la teoría darwinista. Con esto me refiero a que el Digimon va a evolucionar de maneras diferentes dependiendo de las condiciones reunidas. Seguramente eso no sea correcto, la verdad que nunca abrí un libro. Pero a modo de ejemplo, en el show Agumon evoluciona a Greymon. En el juego Agumon puede evolucionar a Greymon, Tyrannomon, Monochromon, Meramon, Centarumon y Verdramon, dependiendo de qué parámetros fueron alcanzados antes de llegar a los 4 días de vida. ¿Y qué pasa si el Digimon no alcanza los parámetros necesarios? Te estarás preguntando. No, la verdad que no. Si cualquier Digimon novato como Agumon no alcanza ningún parámetro evolutivo, se transforma en Numemon, que no solo es una babosa que ataca tirando mierda, sino que también te baja todas las estadísticas del Digimon. Evolucionar a Numemon es literalmente lo peor que puede pasar. De todas formas, la Digievolución es clave no solo para volver a tu Digimon más fuerte y extender su tiempo de vida, sino que también es necesaria para ayudarte a reclutar Digimons a la ciudad.
Como dije antes, gran parte del objetivo del juego es traer a los Digimon que vivían en la ciudad de vuelta. Esta, en mi opinión, es la parte más interesante del juego, porque al devolver a un Digimon a la ciudad, este va a ofrecer un tipo de servicio que va a mejorar no solo la estética de la ciudad, sino que también nos va a ayudar en todos los aspectos del juego. Por ejemplo, al empezar el juego, Tanemon nos da 3 pedazos de carne al día. Una vez reclutada Palmón, esta va a mejorar la granja y nos dará 3 pedazos de carne de mejor calidad al día. Cuando reclutamos a Vegemon, la granja va a ser nuevamente mejorada y ahora nos dará 3 pedazos de carne de mucha más calidad que llenan a nuestro Vegemon más rápido y nos rompe un poco menos la pelota con que tiene hambre. Y sí, acá la carne es vegana porque la plantan en una granja. Entre menos preguntas hagas acerca del origen de la carne, mejor. Vegemon además vende suplementos de Herbalife que ayudan al entrenamiento del Digimon y te ayudan a ti a convertirte en tu propio jefe, lo que sea que eso signifique. Jamás me metería en un negocio de esos. Al contrario, por suerte encontré Grobutina en mi vida, solamente tengo que vender 8 millones de cajas y no trabajo nunca más. Grogu, hasta acá llegó esto. La Grobutina es un negocio piramidal. No, no es una pirámide, es un embudo. La estás viendo al revés. Tengo que hacer un par de llamadas. Al principio del juego la ciudad está bastante abandonada y por eso podemos hacer pocas cosas. A medida que reclutamos Digimon, se desbloquean utilidades como la tienda que nos vende objetos de curación, que son de mucha ayuda en las batallas más difíciles. Agumon abre un banco que nos permite almacenar objetos, ya que solo podemos llevar 20 ítems en el inventario al inicio del juego. Sentarumon abre un hospital que ayuda con el cansancio y si se enferma el Digimon. Kabuterimon y Kuwagamon mejoran los equipos del gimnasio y en vez de ganar 10 puntos de mejora de estadística cada vez que usamos una máquina, ganamos 12. Lo más importante de reclutar es que algunos Digimon te dan acceso a áreas que anteriormente estaban cerradas, como Colaemon, que te deja saltar sobre su cabeza para llegar a una selva tropical, y después repara el puente seguramente para que no le demos una conmoción cerebral cada vez que necesitamos cruzar el río. Para reclutar a estos Digimon y que se unan a la ciudad tendremos que hacer diferentes cosas que van desde jugar minijuegos como venderles comida y fafafa a los clientes de la tienda de Monochromon o jugar con Pingüimon al curling, el mejor deporte de las Olimpiadas de invierno, hasta tareas más complejas como venderle ítems específicos al llenapelotas de Moyamon, conseguir una caña buena para pescar a Sidramon o ir a una hora específica a un lugar para encontrar a Colamon. Aún así, el 90% de los Digimon se van a reclutar de la misma forma, con violencia como debe ser, derrotándolos en una batalla. El sistema de batalla de Digimon World es único, pero también es la parte más controversial del juego. Alguien puede argumentar que el entrenamiento lo es, pero a medida que la ciudad vaya mejorando y el Digimon renazca más veces, el entrenamiento se vuelve más fácil. A diferencia de un RPG tradicional donde el jugador elige la acción del personaje, acá solo tenemos dos opciones: darle un ítem de curación o buff al Digimon y hacer lo mismo que hago yo cuando veo un partido de fútbol. Gritar sabiendo bien que el jugador, en este caso el Digimon, va a hacer lo que se le cante el forro de las pelotas. ¡Dale, boludo! ¡Empieza a correr así como estás corriendo y... ¡No! Como pueden ver, esta parte del gameplay es bastante limitada, ya que el Digimon va a hacer lo que quiera dependiendo de la inteligencia artificial. O por lo menos eso es lo que cualquier jugador que no le dé una oportunidad a Digimon World va a experimentar, porque acá las mecánicas del mismo entran para mejorar las batallas. Por cada 100 puntos de inteligencia ganados durante el entrenamiento, el Digimon aprende nuevas órdenes que van desde atacar, defenderse y moverse hasta usar un ataque específico. Además de esto, cada vez que el Digimon bloquea un ataque o ataque cuando le damos una orden, se va llenando un medidor. Cuando el medidor está cargado, el jugador puede apretar el botón cuadrado para que el Digimon use su movimiento especial que hace más daño que los ataques normales. Si bien las batallas son diferentes a otros RPG, no significa que sean de lo más interesante que ofrece el juego. Lo decís para quedar bien, ¿no? La parte de riña de gallos no es interesante, sí, te entiendo, obviamente. Guiño, guiño. No, en serio, las batallas difíciles se ganan usando ítems de curación hasta que el enemigo se quede sin puntos de vida. Ahí está el secreto de esta parte del juego. Para ganar batallas, más allá de tener un Digimon fuerte, también es necesario tener dinero y comprar ítems. Las batallas, además de reclutar la gran mayoría de los Digimon, también dan dinero y suben un par de puntos en las estadísticas. Como dije anteriormente en el ejemplo de Colaemon reparando el puente, muchos Digimon van a afectar el ambiente del juego una vez que se complete su reclutamiento, desbloqueando partes de las islas que anteriormente eran inaccesibles. Esto es importante porque nos ayuda a encontrar más Digimon para reclutar. Un gran ejemplo es cuando reclutamos a Meramon, el cual va a crear un temblor que abre paso a la zona de la sabana que anteriormente estaba bloqueada por un montón de rocas. En la sabana vamos a encontrar otros Digimon para reclutar, como Patamon y Billomon, y además esta zona nos abre paso a otros lugares que antes
antes eran inalcanzables como el pantano o el bosque con neblina. Esta es, en mi opinión, otra de las excelentes mecánicas que ofrece el juego, ya que le da al jugador una razón para explorar la isla. Una vez que reclutamos cierta cantidad de Digimon, aparece una cueva en la ciudad y nos lleva a la última zona del juego, un laberinto digital lleno de Digimon poderosos, y es aquí donde nos enfrentamos al jefe final, un Machine Dramon controlado por el verdadero villano de este juego, Analog Man. No quiero saber qué forma tiene Analog Man. Analog Man es un humano mala leche el que está atrás de todo esto. Resulta que este hacker ve a los Digimon como esclavos y por eso corrompió los datos de los Digimon para que dejen la ciudad de archivo y lo ayuden a conquistar el mundo digital, cosas estereotípicas de un villano, demostrando una vez más que los humanos somos lo peor que le pasó a cualquier planeta, sea de verdad o digital. Cuando derrotamos a este mamadera, volvemos al mundo real y fin del juego, aunque podemos volver al mundo digital después del final para liberar a los Digimon que quedaron atrás y habían sido corrompidos por el villano. Si bien Digimon World vendió más de 1 millón de copias, no fue recibido de la mejor manera. Tanto GameStop como IGN le dieron un 5.1 y 5.8 de 10 respectivamente en sus reseñas originales, citando la poca interacción en las batallas y lo tedioso que puede ser cuidar al Digimon como los puntos bajos. Aún así, esta entrega se volvió un juego de culto, ya que encontró un nicho de jugadores como yo, a los cuales les interesó otros aspectos del juego como la exploración y la satisfacción que te da el mismo a medida que se van sumando Digimon a la ciudad. El progreso en la ciudad es un elemento súper atractivo del juego. Ver los edificios nuevos o conseguir servicios que te ayudan en el juego refleja el progreso que has hecho desde que empezaste tu aventura. Y si bien, como decían los reviews, las batallas no son lo más interesante que ofrece el juego, también hay que encomendar el esfuerzo que hizo Bandai por traer algo nuevo a un género dominado con batallas por turnos. ¿Es por eso que haces videos con chistes malos para tratar de innovar en la plataforma? Mirá que hay otros youtubers que hacen lo mismo. Algo que me gustaría destacar es la estética del juego, que refleja muy bien el mundo de Digimon, donde la tecnología y la naturaleza mantienen una relación simbiótica. La decisión de usar gráficos pre-render le sienta muy bien al juego y esto se complementa con el sonido ambiente, que de momentos tiene música de fondo como en la ciudad, y en otros lugares más desolados como el bosque solamente sentimos el ruido ambiente y las pisadas de nuestro personaje. Aún así, el juego tenía muchos problemas de diseño que de manera entendible inhibían a los posibles jugadores de Digimon World, sobre todo en el momento que salió el juego. Uno de los mayores problemas que tiene el juego es que en ningún momento te ayuda a saber qué requisitos necesita el Digimon para evolucionar. Así que sin una guía vas a conseguir un Digimon al azar. O lo más probable es que te toque un Numemon porque no reuniste suficientes condiciones necesarias para evolucionar en un Digimon específico. Vamos de fracaso en fracaso. Con el internet y gracias a la dedicación de la comunidad que creó guías de cómo debía evolucionar, hoy en día esto no es un problema, pero en el año 2000, cuando el juego salía al mercado, esta información no se encontraba en casi ningún lado. Para peor, la poca información que estaba disponible, como la guía oficial del juego, daba requisitos erróneos para la evolución de algunos Digimon. Así que si querías conseguir al preciado Greymon, lo tenías que dejar a la suerte. El juego tampoco te lleva de la mano diciendo a dónde hay que ir y cómo reclutar Digimon. Mucha de la información de cómo reclutar a los Digimon se puede encontrar hablando con los habitantes de la ciudad de archivo, pero hay que prestar atención y aún así no toda la información está disponible. Por ejemplo, ¿saben cómo hay que hacer para reclutar al Digimon oso de peluche Monsaimon? A mí me preguntaba, si no hay nadie más acá, tiene que ser a mí. Lo haces adicto a la miel y le decís que hay más miel en la ciudad. Ni cerca, bro, estás pensando en Winnie the Pooh. ¿Se acuerdan cuando les dije que evolucionar a Numemon era lo peor que les podía pasar en el juego? ¡Quiero cortar la pi! Bueno, esta es la única ocasión en la que no lo es, ya que la única forma de empezar la misión para reclutar a Monsaimon es que tu Digimon sea un Numemon. El Numemon se mete en el traje y digievoluciona al oso peluche Mon para pelear contra otro peluche Digimon pero con cara de malo. Una vez que vencemos al otro oso peluche, reclutamos a Monsaimon. La cantidad de fafafa que se mandó el que escribió esta misión es inhumana. Mi punto es que sin internet completar el juego y digievolucionar es mucho más complicado. Eso, en mi opinión, afectó a cómo lo recibió el público. Digimon World, con estos recursos disponibles, es una experiencia diferente de la que el público original tuvo cuando lo jugó en el año 2000. Para muchas personas como yo, Digimon World fue un juegazo una vez que aprendías las mecánicas del juego. Pero no todos los que nos hicimos con una copia del juego tuvimos la misma experiencia al prender la consola. Eso les pasa por comprar una versión pirata con Pikachu en la carátula. No es eso. Me refiero a que la versión PAL europea tenía un glitch que no dejaba entrar al jugador en la base del Gran Cañón. No
importa lo que se haga, la entrada no se abre. Y si bien el juego no es lineal y te deja tomar tu propio camino, la base del cañón es esencial para que la historia avance. Así que todos los que jugaron esta versión PAL nunca pudieron terminar el juego. Invirtieron un montón de horas entrenando al Digimon, reclutando Digimon para la ciudad, todo en vano porque un Agumon de mierda no se mueve de una puerta. Acá hay una lección para aprender. Tenés razón, hay que sacar al Agumon que está bloqueando la puerta del resto de tu vida. No, averiguá si el juego funciona antes de comprarlo. Como otro dato curioso, la versión PAL tenía una portada que directamente te mentía más que el tóxico o la tóxica cuando te dicen que no te preocupes de esa persona. Aprovechando la popularidad de la serie, la portada del juego fue cambiada en estas regiones y aparecen todos los Digimon de Digimon Adventure. Aunque nuestro Digimon puede evolucionar en casi todos estos personajes, Tentomon aparece en el juego solamente como un enemigo y Gomamon directamente no existe en Digimon World. La franquicia continuó con Digimon World 2, que salió en el 2001 en Norteamérica. Y en vez de ser una secuela directa del primer Digimon World, acá vemos un juego completamente distinto. Para empezar, todo lo que hacía único y diferente a la primera entrega se fumó para darle paso a un sistema de batalla tradicional de RPG y un gameplay típico del estilo Dungeon Crawler o juego explorador de mazmorra. Sos el traductor de Hugo del Viviente. Gracias, Grogu. No, no es un complemento. La jugabilidad consiste en recorrer una Digi mazmorra con un Digi tanque de guerra llamado Digi Escarabajo. You made those words up. No, those are real words. Para encontrar un pasaje a otros pisos mientras nos enfrentamos a Digimon en batallas por turnos hasta llegar al jefe del nivel. En cuanto a la historia, acá somos parte de una de las facciones que exploran las mazmorras y tienen pinta de ser Digimilicos. La verdad es que no le presté mucha atención a la historia del juego. A medida que vamos avanzando tenemos que mejorar el tanque y obviamente a los Digimon que nos acompañan en la aventura. También podemos atrapar Digimon regalándoles algo que les gusta primero y dándoles una paliza en una batalla después. Bueno, menos mal que no hay nada turbio. Atrás quedaron las horas de entrenamiento y las mecánicas de crianza del juego anterior. Acá simplemente los Digimon suben de nivel como en un RPG tradicional y cuando llegan a cierto nivel pueden evolucionar. Aunque a veces para llegar a un nivel tenemos que fusionar al Digimon con otro porque hay un límite en el nivel que solo se puede superar haciendo eso. Algo complicadamente sin sentido, al igual que para muchos de ustedes lo es este video. Ponele voluntad. Digimon World 2 recibió críticas duras siendo lo lento que se desarrollan las batallas y lo simple del diseño de los mapas lo más negativo que se destaca del juego. Personalmente me parece que este juego carece de la personalidad y de todo lo bueno que tenía Digimon World 1. Ah, entonces te sentís identificado. A pesar del recibimiento negativo de Digimon World 2, Bandai siguió apostando a la saga y Digimon World 3 fue estrenado en 2002, siendo la última entrega de la serie que salió en el PlayStation original. La tercera aventura de la franquicia es un RPG tradicional con batallas por turnos, al igual que la versión anterior, pero sin la exploración de mazmorra. Aquí el mundo Digimon es un juego virtual y el objetivo del juego es entrenar a nuestro equipo Digimon para vencer a los líderes del gimnasio hasta convertirnos en el mejor entrenador Digimon de todos. ¿En serio? Es literalmente la trama de Pokémon. ¿Cómo no los demandó Nintendo? En realidad la historia y el resto del juego es lo suficientemente diferente para que no digan que es un robo. Mirá con la cara que te mira Conan. Cuando empezamos el juego podemos elegir uno de los 3 paquetes de Digimon novatos que nos van a acompañar en la aventura. Nuevamente los Digimon se vuelven más fuertes juntando experiencia en las batallas y subiendo de nivel como en Digimon World 2, pero también incorpora el entrenamiento que aparecía en Digimon World 1. Cada vez que uno de nuestros Digimon sube de nivel, ganan puntos que se utilizan para entrenar en el gimnasio y subir las estadísticas como en el primer Digimon World. Aunque acá el entrenamiento al que sometemos al Digimon tiene una oportunidad random de ser exitoso o no. Digimon World 3 trata la digievolución de forma distinta a lo que ofrecían las versiones anteriores, ya que cualquier Digimon novato puede evolucionar en las 44 digievoluciones disponibles, además de que estas no son digievoluciones permanentes. Para desbloquear una digievolución se deben reunir condiciones, como subir a un nivel específico o alcanzar alguna estadística necesaria, aunque las condiciones van variando dependiendo del Digimon novato. Cada Digimon puede equipar 3 evoluciones y además se puede digievolucionar en el medio de una batalla. En cuanto a las críticas, Digimon World 3 recibió un 47 de 100 en Metacritic y un 4.9 de 10 en GameSpot, resaltando negativamente la necesidad que hay en el juego de volver repetidamente a áreas anteriores, la lentitud de las batallas y el salto de dificultad que hay de área a área en el juego, lo que hace necesario subir de nivel constantemente a los Digimon. La verdad que para mí es un gran juego y si bien me quedo con Digimon World 1, le pasa el trapo a Digimon World 2 sin problemas.
Cállate, vieja culia. Digimon World 4 salió en 2005 para las consolas PlayStation 2, GameCube y Xbox. Continuando con esta tradición de Bandai en donde cada entrega de Digimon World es un juego completamente diferente al anterior, acá pasamos de un RPG tradicional a un RPG de acción. El objetivo del juego es avanzar por los niveles hasta llegar a un jefe, el cual nos da una llave al vencerlo y cuando reunimos todas las llaves desbloqueamos el último nivel. Digimon World 4 descarta al protagonista humano y lo cambia por uno de los 4 Digimon disponibles: Agumon, Bimon, Guilmon y el Digimon más popular de todos, Dorumon. ¿Es el puto amo o no? En esta versión de monstruos digitales, nuestros personajes, a pesar de tener habilidades de Digimon como tirar fuego por la boca, prefieren aniquilar todo lo que se mueva utilizando armas. Siempre lo dije, nada más letal que un lagarto con un hacha. En realidad pueden usar sus habilidades, pero la gran mayoría del tiempo vamos a utilizar las armas. A medida que vencemos a un enemigo, el Digimon gana experiencia y sube de nivel. Al ser un juego de Digimon es natural esperar que en algún momento el Digimon en sí digievolucione. El problema es que en Digimon World 4 solamente tenemos una evolución, de novato a mega, y para desbloquearla hay que completar una serie de misiones secundarias. Cuando logramos evolucionar al Digimon vuelve a nivel 1, por lo tanto tenemos que subirlo nuevamente de nivel para que pueda ser competente y no se muera inmediatamente. Algo que en mi opinión fue hecho para estirar un poco más el tiempo de juego. Generalmente cuando hacen algo por el estilo significa eso. La fuente que usaste acá es la de la plaza del barrio, ¿no? El juego fue recibido bastante mal por la crítica como el resto de los predecesores, con un 4.3 de 10 en GameSpot y un 6.1 en IGN. Nunca jugué Digimon World 4, pero a simple vista me parece un juego bastante genérico que a último momento lo vincularon con Digimon para ver si podía vender más copias. Por suerte no soy un crítico de absolutamente nada, así que mi opinión no es importante. Lo que sí voy a decir algo positivo del juego, y es que te permite jugar de manera cooperativa hasta con 4 personas, siendo el único Digimon World hasta la fecha que no es solamente para un jugador. Si bien al principio de este video dije que no iba a incluir ninguna versión de Digimon World que salió exclusivamente en Japón, voy a hacer una excepción porque este es mi video y hago lo que se me canta el culo. Digimon World Redigitized salió en 2012 para la PlayStation Portátil o PSP y en 2013 para la Nintendo DS. El juego es prácticamente una reimaginación del Digimon World original con más Digimon y una historia un poco diferente, pero con el mismo objetivo y jugabilidad. Bueno, casi la misma jugabilidad. La inteligencia artificial en batalla fue mejorada junto con el diseño de los comandos. El juego mantiene la adictiva mecánica de mejorar los recursos disponibles al reclutar Digimon en la ciudad, aunque esta vez nos priva de ese progreso visual que teníamos en el Digimon World original. En Digimon World Redigitized, la ciudad es prácticamente la misma desde el comienzo al final, agregando visualmente a los pobladores de la misma, pero los edificios no cambian. Como dije antes, Redigitized fue exclusivo para Japón, donde recibió crítica bastante favorable. La comunidad de Digimon World en Occidente terminó desarrollando un parche en inglés para el juego, ya que Bandai nunca lo localizó fuera de Japón. Una lástima la verdad, porque me hubiese gustado disfrutar de este juego de manera legal. Te voy a interrumpir para ahorrarte la vergüenza de seguir mintiendo descaradamente. El último juego que voy a repasar en este seguramente largo video es la verdadera secuela de Digimon World. Ya hablaste de Digimon World 2. Grogu, ya te dije que Digimon World 2 no tenía casi nada que ver con el original. Lo que pasa es que te pones a hablar y como que no sé, no te presto mucha atención. La verdadera secuela de Digimon World es Digimon World Next Order, que salió exclusivamente en Japón para PlayStation Vita en 2016. Aunque esta vez hubo buenas noticias para los fans de Digimon World que no viven en el país de Oliver Atom, ya que al año siguiente Next Order se exportó globalmente para PlayStation 4. En esta entrega nos encontramos con una premisa similar al original. Nuestro héroe o heroína, nosotros elegimos el género porque el mundo es más progresivo que en el 2000, es llevado al mundo digital. Por algún motivo nuevamente, Digimon perdió el control de los Digimon y de la ciudad archivo. Eres un inútil, estás despedido. Dejando un par de cosas básicas para convenientemente empezar nuestra aventura. Aunque los más atentos de ustedes notaron una gran diferencia del primer juego. Acá no tenemos un compañero Digimon, tenemos 2. Además, esta vez no estamos solos en el mundo digital con los Digimon, ya que a medida que la historia va avanzando conoceremos más personajes medio genéricos de anime que nos ayudarán a resolver los problemas de la ciudad archivo. Entre otros, el personaje principal del primer Digimon World, que se llama Mameo en vez de cabeza de pi. Más allá de las obvias mejoras estéticas, que son resultado de las consolas más modernas en las que salió el videojuego, Next Order cuenta con muchísimas mejoras en la jugabilidad comparado con su predecesor.
antecesor. Desde una selección más grande de Digimon para reclutar, más Digimon en los que nuestros compañeros pueden evolucionar, esta vez contando con la etapa de evolución Mega, hasta la inclusión de mecánicas nuevas que ayudan al sentido de progreso que tanto cautivó a los usuarios del Digimon World original. Una de estas mecánicas es el nivel de Tamer o Tamer, algo que existía en Digimon World 1 pero que era mucho más limitado. El nivel subía o bajaba dependiendo de ciertas evoluciones o errores de crianza y servía más que nada para dar un porcentaje mayor de estadísticas heredadas cuando el Digimon renacía. En Next Order, cualquier acción, incluso caminar un paso, da experiencia de Tamer, y a subir de nivel se nos otorgan puntos de Tamer con los que podemos desbloquear habilidades. Estas habilidades otorgan ventaja, como que los Digimon hereden más estadísticas al renacer, al igual que en Digimon World 1, que aprendan más movimientos de ataque en batalla, que nuestro personaje pueda llevar más objetos en la mochila y otras habilidades que hacen el juego más accesible. Otra gran novedad en esta versión es la de los recursos, que se pueden coleccionar para subir de nivel a los edificios que los Digimon reclutados abran. Mejorar los edificios con recursos incrementa la efectividad de los mismos, y en algunos casos desbloquea funciones nuevas que ayudan en la crianza de los Digimon. Por ejemplo, cuando desbloqueamos el dojo de Digievolución, este permite ver qué tan cerca o lejos estamos de las evoluciones de nuestros Digimon. Cuando mejoramos el edificio a un nivel, también ganamos la posibilidad de bloquear Digievoluciones y así tener control sobre qué Digimon podemos obtener en la siguiente etapa. En otras palabras, menos Numemon involuntarios. El sistema de batalla nuevamente cuenta con una inteligencia artificial mejorada. Además, cuando ambos Digimon tienen una conexión entre ellos más o menos buena y por lo menos uno de ellos está en etapa Mega, pueden fusionarse para crear un Digimon mucho más fuerte, aunque solo durante una batalla por día, así que hay que usarlo de manera estratégica. Más allá de estas novedades, el juego en esencia es parecido a Digimon World 1, ya que mantiene esa atrapante sensación de exploración y progreso. La ciudad se vuelve muchísimo más grande que antes hasta llegar a ser dividida en distritos, y reclutar un Digimon nuevo y ver cómo desbloquea algo que te ayuda en el juego sigue siendo satisfactorio. Y el mejor cambio de todos es que si un Digimon ahora necesita ir al baño, no tenemos por qué observar cómo deja una pintura de Jackson Pollock en el pavimento, ya que se agregó una animación para evitar tener que hacer contacto visual con nuestras mascotas virtuales en el momento más vulnerable del día. El juego fue recibido de manera aceptable por la crítica, teniendo un 68 de 100 en Metacritic. Muchas de estas críticas coincidieron en que el gameplay es un poco repetitivo y la historia bastante medio pelo. En mi experiencia, Digimon World Next Order me pareció una gran secuela del original. Poder jugar una versión del juego con mejoras en el gameplay y lograr avanzar tanto en el desarrollo de la ciudad como en evolucionar a los Digimon que quería, me mantuvieron volviendo al juego constantemente las 2 veces que lo completé. También me gustaría destacar la banda de sonido de este juego y lo bueno que está escuchar la versión remixada del tema de la ciudad de archivo del Digimon World original. Les voy a dejar una comparativa por acá. Si esta parte del video está en silencio es porque metieron copyright, así que bueno, lo siento. Aún así, con lo mucho que me gustó este juego, me parece que le falta la magia del original. Objetivamente, Next Order es mucho mejor juego, con menos errores y más contenido, pero el original tiene algo que es difícil de explicar. Eso es porque estás nublado por la nostalgia. En el original no sabes ni dónde tenés que ir. Los videojuegos de Digimon siguen en los planes de Bandai, como los demuestra el recientemente estrenado Digimon Survive. Hoy en día los remakes de videojuegos antiguos son cada vez más comunes y la posibilidad de tener un remake del Digimon World original, no una versión similar como Redigitize, puede que exista. En el Anime Expo de 2019 se le preguntó a Kazumasa Habu, el productor actual de los juegos de Digimon, si hay planes de hacer un remake o importar los juegos clásicos de Digimon World a los sistemas modernos. Habu contestó que depende del nivel de demanda que haya y le sugirió a los fans que alcen la voz para hacerle saber a Bandai del interés del público en remakes de Digimon World. En otras palabras, la puerta está abierta. Hablando de remakes, les quiero mostrar este video de un demo hecho por un fan llamado Matt Jackson y su equipo que descubrí mientras buscaba información acerca de Digimon World. Les dejo el canal en la descripción por si quieren suscribirse. Espero que hagan esto jugable, lo compro con plata que no tengo. Así compras todo si no tenés un peso. Me gustaría que por lo menos el juego sea exportado a las consolas modernas, más que para jugarlo de manera legal, para que baje un poco el valor de mercado, porque una copia nueva está bastante cara. No pagaría nunca los que vale una copia sin abrir de Digimon World original. Es mucho dinero.
pero mucho, es mucho dinero. Digimon World quiso ser distinto, y además era más complejo de lo que aparentaba a simple vista. Para ser sincero, muy complejo para el público al cual apuntaba. Cuando lo jugué por primera vez, obviamente impulsado por la popularidad del anime, no entendía ni papa de lo que había que hacer, y lo dejé de lado para darle lugar a algún RPG de PlayStation 1 que andaba en la vuelta. El verano que le di una segunda oportunidad a Digimon World, aprendí a jugarlo mientras mis vecinos y mi hermano menor me ayudaban. Ese es uno de mis mejores recuerdos de la adolescencia. Hoy en día Digimon World es uno de mis juegos favoritos. Por suerte le di esa segunda oportunidad que todos merecemos. Incluso el Digimon, que es literalmente un sorete. Déjenme algún comentario con los recuerdos que tienen acerca de esta saga, cuál era su Digimon World favorito. Si era el 2 y el 4 les pido perdón porque la verdad que no fui muy bueno con esas entregas. También me gustaría saber si quieren ver más videojuegos de Digimon World en el futuro, ya sea un remake o un Digimon World 5. Y por qué no, ¿qué Digimon siempre quisieron tener en Digimon World? Y obviamente Numemon. ¿Te gusta, Cogote? ¿Cómo te gusta, Espero les haya gustado el video de hoy. Como siempre los voy a invitar a darle clic al botón de me gusta y a suscribirse al canal si no lo han hecho. También a compartir el video con fans de Digimon. ¿Por qué no? Sobre todo Digimon World. Nos estamos viendo en el próximo video. Que tengan un muy buen día. Chau, chau. Yo ahora quiero descansar, comer asado, pasarla bien.